El mundo hoy en día nos ha hecho ser impacientes en todo lo que hacemos. Cuando nosotros vemos la oportunidad de ver un resumen de una película en lugar de ver 3 horas de la película, preferimos ver un resumen de 3 minutos. Y así es como poco a poco todos hoy en día ahora somos desesperados. Nos gustan las cosas rápidas, ya en el instante. Estamos ya en la 7ª semana del estudio de este trimestre, que estamos estudiando sobre el libro de Juan. Hoy nos toca el capítulo 11. Algunos lugares, como lo expresan los judíos al inicio del capítulo 11, le dicen: por favor, Jesús, ya no vayas allá porque te querían apedrear la última vez. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Jesús tenía que ir a esa gente. Y en ese momento les llega una terrible noticia. La noticia es: Jesús, Lázaro, aquel que amas, está enfermo, y enfermo de gravedad, enfermo de muerte. Y la respuesta de Jesús fue: tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios. Yo me imagino a María y Marta esperando que el mensajero que habían enviado regresara juntamente con Jesús. Ellas querían que en ese momento regresara Jesús para que sanara a Lázaro, que era su amigo. Muchas veces nosotros estamos desesperados porque las cosas se hagan a nuestro tiempo, a nuestra manera. Y mejor si es cuando oramos al decir amén, que se cumpla lo que hayamos pedido. Sin embargo, hay que entender que Jesús hace todo, no para cumplir nuestros simples caprichos, sino lo hace para la honra y gloria de Dios. Así que ponte a pensar si esa petición que estás teniendo es para honrar el nombre de Dios o no. Porque así como Jesús en este momento le dijo: en sí no es el milagro de sanar, en sí no es el milagro de devolver la vida, sino que esto sirve para honra y gloria de Dios. Mientras vamos desarrollando el estudio del capítulo 11, podemos sacar 3 puntos importantes, del cual en esta oportunidad vamos a hablar 2. En el siguiente Inverse vamos a dedicarnos a hablar del último. El capítulo 11 lo vamos a dividir en 3. Número 1, Jesús cuando se entera que Lázaro está enfermo y cómo llega a Betania. Número 2, cuando él llega a Betania y habla con Marta, con María, y resucita a Lázaro. Y número 3, la reacción que tuvieron los judíos ante tan extraordinario milagro. Y bueno, vamos por la primera parte. ¿Cómo fue que Jesús recibió la noticia y cómo fue ese transcurso para llegar allí con ellos? Jesús estaba de lado en lado, predicando, transmitiendo su palabra, su amor, sanando, y le llega la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Los discípulos pensaron que en ese momento Jesús se iba a dar la vuelta e iba a correr hacia él. Sin embargo, Jesús les dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino era para la gloria de Dios. Y en esa charla que estaban teniendo, Jesús les dice: Lázaro únicamente duerme. Y vemos nuevamente cómo el libro de Juan sigue usando muchas metáforas para que entendamos bien y mejor cómo Jesús actúa y ve las cosas. Jesús veía la muerte como un sueño, como un descanso. Había una creencia en aquel entonces donde decían que cuando moría alguien, el espíritu estaba rondando 3 días cerca del cuerpo que había fallecido. Jesús esperó a que no hubiera duda de que el milagro que él estaba a punto de hacer era únicamente el poder de Dios. Se tardó 4 días, pero se tardó o llegó en el momento justo. Y ahí es donde debemos de entender que los milagros de Dios actúan en el momento justo, cuando debe de ser, no cuando yo quiero, no cuando mi ansiedad me dice que allí es. No. Por eso nosotros debemos de adaptar nuestros tiempos a Dios, de adaptar nuestra vida a Dios, de adaptar nuestra vista a Dios. Porque al nosotros querer hacer que Dios se adapte a nosotros, es que generamos grandes expectativas y al final terminamos
tristes, destrozados, por crear expectativas falsas que al final solo nos llevan a la desilusión. Por eso debemos de entender que Dios es un Dios soberano que sabe el tiempo, el momento y cómo va a realizar nuestro milagro. Y ahora pasamos al segundo punto. Jesús llegando a Betania y haciendo el milagro más asombroso que hizo en esta tierra. Al momento de llegar a Betania, Marta llega con él y le dice: ¿por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes, mi hermano ahorita estuviera vivo, no hubiera muerto. Y Jesús le dice: tranquila, él solo descansa, él solo duerme, y no me voy a limitar a resucitar a Lázaro. Y acá viene lo interesante y lo poderoso. Marta le responde: sí, tienes razón, él va a resucitar en la segunda venida. Y Jesús le responde: no, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces relacionamos a Marta como aquella muchacha que trabajó y por trabajar dejó a un lado ver a Jesús. Sin embargo, Marta en esta oportunidad nos muestra ese gran cambio que tuvo, de poner a Dios en primer lugar y de creer en Él por sobre cualquier cosa. Al final Jesús le dijo: ¿crees esto? Y Marta le dijo: sí, yo creo. Jesús se acercó al sepulcro y acá vemos un versículo tan duro que vemos en la Biblia, y es que Jesús lloró. Jesús lloró no por el acontecimiento en sí que se estaba viviendo en ese momento, lloró por cómo el pecado ha corrompido la humanidad a tal punto de llegar a morir. Jesús comprende tu aflicción y por eso Jesús quiere darte el milagro más grande a tu disposición, y es que Él es la resurrección y Él es la vida. La condición para ser apto a ese milagro es creer en Él. Así que falta un punto más, pero lo vamos a estudiar en el siguiente Inverse. Y recuerda que si Dios toca tu vida será un verso para este mundo lleno de oscuridad. Que el Señor te bendiga.